Hola, les doy formalmente la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a este curso que titulamos ABC de Reportes de Sustentabilidad. Mi nombre es Daniela Roel, soy socia cofundadora de CR Consultora en Sustentabilidad y los voy a estar acompañando a lo largo de todo este curso, que está pensado para ser un curso breve, gratuito e introductorio para todas aquellas personas que estén pensando en dar sus primeros pasos en la elaboración de un reporte de sustentabilidad. Si les parece, comenzamos. La primera pregunta que nos hacemos y que nos va a dar inicio a este recorrido tiene que ver con entender qué es un reporte de sustentabilidad. Y básicamente, un reporte de sustentabilidad está pensado para ser una herramienta estratégica, mucho más que un simple documento, que les va a permitir a las empresas comunicar cómo gestionan sus impactos en cuatro dimensiones. Vamos a hablar de la dimensión económica, vamos a estar hablando de la dimensión ambiental, de la social y todo lo que tiene que ver con los aspectos de gobernanza o estructura, ¿sí?, de gobernanza corporativa. Como tenemos en pantalla, hablamos de una herramienta que principalmente nos va a permitir comunicar. ¿Comunicar a quiénes? Comunicar principalmente a quienes son los grupos de interés y entender y poder dar respuesta a las expectativas de esos grupos de interés. Para aquellos que nunca han escuchado hablar de grupos de interés o de stakeholders, si lo mencionamos en inglés, son aquellos grupos que están influenciados o que potencialmente podrían verse influenciados por las actividades que realiza la organización. Por eso, dentro de este grupo de stakeholders podemos encontrar a clientes, podemos encontrar a proveedores, podemos encontrar inversores y otros actores claves que claramente interactúan con la organización. Me detengo en un momento en esta slide para también decirles que no solamente el reporte de sustentabilidad permite comunicar puertas afuera, como lo tenemos en pantalla, sino que también constituye una herramienta muy interesante y muy valiosa para lo que tiene que ver puertas adentro de la organización. Por ejemplo, para la toma de decisiones internas. Veamos ahora algunas de sus principales características. Un reporte de sustentabilidad es un documento que está estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que un reporte de sustentabilidad se basa en estándares internacionales para su elaboración. Por mencionar alguna de estas iniciativas, mencionamos la de Global Reporting Initiative, una de las iniciativas internacionales más reconocidas mundialmente para la elaboración de este tipo de reportes. También tenemos que tener en cuenta que los reportes de sustentabilidad son documentos que son evolutivos, es decir, los avances en términos de sustentabilidad están acelerándose cada vez más y tenemos latitudes, como es el caso de Europa, donde la normativa, por ejemplo, de CSRD, ya está obligando a las empresas que pertenecen a la Unión Europea con ciertas características a reportar. Y esto claramente está influenciando a los mercados de todo el mundo, incluido América Latina. Y también una característica que nos gusta siempre hacer hincapié y mencionarla es que los reportes de sustentabilidad no son solamente para grandes corporaciones, sino que las pymes, por ejemplo, también pueden beneficiarse enormemente de los beneficios de reportar. En línea con este último punto, vamos a ver a continuación algunos mitos comunes sobre la elaboración de los reportes. El primero de ellos que queremos derribar es el hecho de que el reporte de sustentabilidad es para grandes empresas. Esto es totalmente falso, ¿sí? Hoy en día cualquier empresa que quiera destacarse puede implementarlo. Los reportes no son exclusivos únicamente de corporaciones enormes, sino que, como les mencionaba anteriormente, las pymes pueden beneficiarse enormemente al reportar, principalmente en sectores, por ejemplo, como la economía circular, ¿no?, donde demostrar el compromiso por la sostenibilidad puede abrirles puertas a nuevos clientes, a nuevos mercados, por ejemplo. Vamos con el segundo mito. Hacer un reporte de sustentabilidad es muy caro y es complicado. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque lo importante para evitar justamente costos excesivos o tiempos excesivos en el armado de un reporte es importante contar con el enfoque adecuado, el objetivo correcto y los aliados estratégicos para que el proceso pueda ser lo más manejable y accesible posible. Vamos al tercero de los mitos. En Argentina, el reporte de sustentabilidad no es obligatorio, así que no lo necesito. ¿Qué es importante mencionar en cuanto a este punto? Que si bien en Argentina no existe una obligación legal generalizada, muchas empresas internacionales
sí están exigiendo, por ejemplo, a sus proveedores en cumplir con regulaciones de sus propios países. Entonces, si la empresa de la que ustedes forman parte, por ejemplo, forma parte de la cadena de suministro de este tipo de organizaciones, entonces reportar y elaborar un reporte de sustentabilidad podría ser clave para mantener esos contratos y esas relaciones comerciales. Vamos al cuarto. Hacer un reporte es básicamente marketing verde. Esto también es falso, ¿sí? Un buen reporte, como les mencionaba anteriormente, no solamente comunica, sino que tiene que basarse en datos que sean sólidos, tiene que reflejar transparencia y demostrar avances concretos. Esto va más allá del marketing, esto impacta directamente en la credibilidad y en la transparencia de la organización y por lo tanto en su competitividad. El quinto y último mito que queremos incluir en esta presentación es el siguiente. No tengo suficiente información para hacer un reporte. Esto también es falso, ¿sí? Todos los negocios generan información que es relevante, desde datos de consumo energético hasta iniciativas sociales. Por eso, un buen reporte no se trata de incluir todo, sino de poder identificar y priorizar aquello que es más importante para la empresa y para sus grupos de interés. Veamos a continuación algunos beneficios estratégicos de la elaboración de los reportes. Como primer beneficio estratégico vamos a mencionar la atracción de inversores. Las empresas que reportan claramente generan confianza porque demuestran transparencia y pueden comunicar datos que son concretos, que son medibles y que son verificables. Por eso, un reporte bien hecho le va a mostrar tanto a los inversores como a los socios comerciales cómo se están gestionando los riesgos y qué oportunidades pueden tener de manera responsable. También, realizar un reporte de sustentabilidad se traduce en la posibilidad de poder implementar mejoras internas. ¿Por qué? Porque durante el proceso de reportar, muchas empresas van descubriendo áreas de mejoras internas en su gestión, van identificando oportunidades para optimizar los recursos y adicionalmente van alineando sus objetivos de sustentabilidad a sus objetivos estratégicos. Y esto evita la realización de acciones que sean aisladas y que no confluyan hacia el mismo objetivo en común. El último de los beneficios que queremos mencionar en este punto es el de la diferenciación y reputación. En mercados competitivos, las empresas que están comunicando su compromiso con la sostenibilidad realmente son empresas que se destacan. Por eso, un buen reporte les da visibilidad y credibilidad frente a sus clientes actuales y sus clientes potenciales. Dicho todo esto y habiendo realizado esta introducción, seguramente ustedes estarán preguntando cómo empezar a armar sus reportes de sustentabilidad. Lo que les vamos a mostrar a continuación es un proceso de 6 pasos, los cuales consideramos los 6 pasos prioritarios y seguidos que necesitamos para la elaboración de este reporte. Quiero aclararles en este punto que si bien uno podría ver estos 6 pasos como 6 simples pasos, en la realidad muchas veces nos encontramos con dificultades, con obstáculos para poder continuar con el paso siguiente, pero no queremos desalentarlos y todo lo contrario, animarlos a que si tienen algún tipo de dificultad o tienen algún tipo de inquietud, no duden en contactarse con nosotras, que estamos acá y estamos disponibles para poder acompañarlos y sortear estas dificultades y obstáculos. El proceso entonces inicia con la definición de los objetivos. Acá es importante y sumamente trascendental preguntarse el por qué queremos hacer un reporte. ¿Quiero hacer un reporte para atraer inversores? ¿Quiero hacer un reporte para fortalecer la reputación? ¿Quiero hacer un reporte para fidelizar clientes? ¿O simplemente para cumplir los requisitos de una cadena de suministro? Esto nos va a permitir identificar cuál es el foco del reporte, cuál es el objetivo que queremos cumplir y principalmente a quién queremos dirigirnos. ¿Queremos dirigirnos a un público objetivo en particular o queremos dirigirnos a los stakeholders en sentido amplio, clientes, empleados, inversores, comunidad? Toda esta información lo que nos va a permitir definir es el tono y el enfoque que le vamos a dar del reporte. En este punto quiero darles un consejo práctico. Estos objetivos deben mantenerse claros a lo largo de todo el proceso. Es muy probable que a medida que avanzamos en el proceso, estos objetivos definidos en la primera etapa nos queden un poco lejanos y no nos permitan
seguir esa línea que nos planteamos al inicio. Por eso es importante que siempre tengamos estos objetivos en mente, en pantalla, visualizados, ¿sí? Porque son los que nos van a permitir guiarnos en las decisiones sobre qué información queremos incluir y cómo queremos presentar esa información. Vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con identificar los temas materiales. Para los que nunca escucharon hablar de temas materiales o materialidad, la materialidad es la base para la elaboración de cualquier reporte de sustentabilidad. ¿Qué implica? Justamente lo que implica la materialidad es identificar aquellos temas que sean más relevantes para la organización y para los stakeholders o grupos de interés. ¿Cómo se hace un análisis de materialidad o cómo se inicia un proceso de identificación de temas materiales? Lo primero que tenemos que pensar en este punto es que es fundamental realizar una consulta con los grupos de interés, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, y analizar principalmente las tendencias del sector o lo que se denomina estudio de benchmark, análisis de benchmark. Entonces, a partir de la identificación de los temas relevantes para el sector y la consulta con los grupos de interés, donde lo que vamos a buscar principalmente es entender cuál es la expectativa que ellos tienen o cuál es la necesidad que estos grupos de interés tienen de información respecto de la empresa, es que podemos identificar entonces cuáles son los aspectos trascendentales relevantes que no nos pueden faltar en nuestro reporte de sustentabilidad. Algunos ejemplos de temas materiales pueden ser el consumo energético, la gestión de residuos, el impacto social, la ética empresarial, temas de diversidad, entre otros. Como consejo práctico, lo que les quiero dejar en este punto es, si están comenzando con la elaboración de su primer reporte, no intenten abarcar todo. Elijan aquellos temas que sean prioritarios y trabajenlos. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con recolectar y organizar la información. ¿Qué significa esto? Que una vez que hayamos identificado los temas relevantes, lo que necesitamos hacer es reunir los datos. Esto puede incluir desde indicadores cuantitativos, como son el consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos o la diversidad, o iniciativas que sean cualitativas. Por ejemplo, si tenemos programas de reciclaje, si realizamos capacitaciones internas, si tenemos alianzas con comunidades. Como consejo práctico en este punto, les aconsejo justamente que puedan revisar qué información ya tenemos disponible. Puede suceder, y generalmente sucede, que hay información que ya está generada y que la pueden aprovechar, que surge, por ejemplo, de informes que ya hayan realizado anteriormente, de auditorías internas o de registros operativos. Créanme que se van a sorprender de la cantidad de información que probablemente ya tienen generada y no lo saben. Vamos al cuarto, que tiene que ver con la selección de un marco de referencia. ¿Qué significa esto? Básicamente, poder elegir un estándar que nos ayude a estructurar el contenido de ese reporte de sustentabilidad. Por lo general, la iniciativa de Global Reporting Initiative, o GRI, es el más utilizado, generalmente en nuestras latitudes principalmente, y es el ideal para empezar a comenzar. ¿Por qué? Porque los estándares de Global Reporting Initiative están pensados para poder ser utilizados por cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica o el sector en el que operan. Y además busca dar respuesta a las expectativas y a los intereses de los grupos de interés en sentido amplio. ¿Sí? Un consejo importante que les doy en este punto es que si, por ejemplo, la empresa para la cual ustedes están trabajando en la elaboración de ese primer reporte de sustentabilidad está exportando o pertenece a una cadena global y es parte de la cadena de suministro, por ejemplo, de empresas que operan en la Unión Europea, investiguen también si no les van a exigir que reporten bajo la iniciativa del CSRD en Europa o del SASB a través de reportes sectoriales. Esto es principalmente para que, si se involucren en el proceso de elaboración del armado del reporte, directamente puedan realizarlo, puedan estructurarlo de acuerdo con el marco de referencia que mejor se adapte a la necesidad justamente que la empresa o la organización está teniendo en este momento. ¿Sí? ¿Qué consejo práctico les quiero dar en este punto? La mayoría de las iniciativas internacionales para elaborar sus reportes tienen los estándares vigentes en sus páginas web, son de descarga gratuita y la mayor parte de ellos están en idioma español.
Aún así, si tienen dudas o inquietudes, también pueden consultarnos y con gusto los estaremos acompañando en este proceso. El quinto de los puntos de este proceso tiene que ver con crear un cronograma realista. Acá lo que hacemos hincapié es en poder definir un plan de trabajo que tenga hitos claros. Por ejemplo, en este cronograma que se puede realizar a través de un diagrama de Gantt, lo importante es describir las etapas del proceso y qué tiempo se estima para el cumplimiento de cada una de esas etapas. Por ejemplo, para reunir la información relevante, solemos estimar entre 1 y 2 meses. Para redactar el borrador inicial, por ejemplo, puede ser un mes para la realización de ese documento. Para la revisión y la validación interna con las áreas involucradas, recordemos que como vimos en la primera parte de este curso, el reporte, ¿sí?, se alimenta de varias dimensiones que tienen que ver con la estrategia de negocio y con varios aspectos vinculados a la sustentabilidad, lo ambiental, lo económico, lo social, lo de gobernanza. Por eso es normal que este reporte requiera la validación interna de diferentes áreas involucradas. Por último, tenemos lo que es el diseño y la publicación del reporte. En estos puntos, lo que les aconsejamos es que asignen responsables para cada una de las etapas. De esa manera, se van a poder asegurar de que cada área, a través de su responsable, contribuya para el logro de los datos necesarios. Por último, tenemos el punto de la comunicación y la publicación del reporte. Un reporte no es únicamente un documento para poder archivarlo, sino que una vez que el mismo esté publicado, les sugerimos que puedan difundirlo, que puedan compartirlo con sus clientes, con sus proveedores, que puedan subirlo a sus redes sociales, que también lo pueden utilizar internamente, identificando áreas de mejora y definiendo metas claras para el próximo ciclo. Y también, ¿por qué no?, pueden incorporarlo a sus propuestas comerciales justamente como una ventaja competitiva tangible. ¿Qué les recomiendo en este punto? Que el documento que realicen como reporte sea un documento que sea accesible, que sea con un diseño atractivo, que tenga un lenguaje claro, simple y de fácil entendimiento. Y principalmente que esté alineado con los valores de la marca. Ya finalizando entonces sí con este curso, les agradecemos por haber participado. Si tienen dudas o consultas o si quieren seguir profundizando, no duden en poder escribirnos. Gracias por su atención y espero verlos pronto reportando su impacto.